Bien, el orador de esta noche será el pastor Neilio Pérez, de la Iglesia Asociada de Necochea. Bienvenido, pastor. El Señor lo use para su gloria. Muchas gracias. Gracias, que sea para el Señor, ¿no? Estoy agradecido por esta oportunidad que el Señor me concede de compartir con ustedes algunas ideas y también la palabra, ¿no? Es un tiempo muy especial y gracias a los pastores organizadores por permitirme estar aquí, tanto el pastor Pierini como el pastor Lorenzi. Un tiempo más, una conferencia más, pero creo que es una conferencia muy especial. Marca un tiempo para aquellos que venimos ya asistiendo a las conferencias por años, ¿no? Creo que marca un tiempo, una época distinta. Y bien, muchos de ustedes han viajado, están llegando este día, cansados, pero solamente pido la soltura del Espíritu para poder compartir lo que hoy está en mi corazón. La generación de los que le buscan, es el lema, ¿no? Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Un tema y un lema que no es quizá la primera vez que lo hemos tenido, pero ha sido una característica de lo que es Peniel, de buscar al Señor y de refugiarnos en Él. Y este tiempo es un tiempo muy especial para ese refugio espiritual que vamos a necesitar, que necesitamos hoy y que vamos a necesitar en los días que vienen. Estamos en lo que hace a lo que está pasando en el mundo, y este es el primer concepto que quisiera dejarles esta noche, es que el mundo donde nosotros estamos viviendo no va a cambiar. Al contrario, va a empeorar. Estamos en una pendiente, ¿no? Cayendo cada vez más. Baste observar un poquito lo que pasa alrededor de la tierra, ¿no? Diversas manifestaciones de violencia y demás que hay, que por otro lado, usted sabe que el aumento tan creciente de la maldad que hay en estos tiempos ha sido profetizado por el mismo Señor Jesús, ¿no? Y es anunciado a través de los vedores de nuestro tiempo, que sin duda están muy acertados. Los grandes males de la humanidad, bueno, van a estar hasta el día que Cristo vuelva en gloria. Y ahí estamos nosotros, como iglesia. Quiero mostrarte algo en Apocalipsis capítulo 9, simplemente para hablar y mostrar de este punto del mundo donde nosotros estamos hoy, sin entrar mucho en la parte quizá teológica, ¿no? O de interpretación de Apocalipsis, que a veces se presta para distintos pensamientos, pero sí se desprende algo aquí en capítulo 9 de Apocalipsis, cuando ya hay plagas que están cayendo sobre la tierra, podríamos decir hasta juicios de Dios. Y dice algo muy elocuente, que
no necesita mucha interpretación, ¿no? Allí en versículo de Apocalipsis 9, como dije, versículo, 26. Vamos a leerlo en este momento. Y los otros hombres que fueron muertos por esta plaga, que no fueron muertos por esta plaga, ni aún así se arrepintieron. Demos una mirada y vemos que pasa mucho de esto, ¿no? De las obras de sus manos no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Panorama real después de plagas, después de juicios, después de cosas, manifestaciones. Posiblemente está pasando hoy esto que está diciendo acá Apocalipsis, no sé, tendremos cosas mayores. Pero ve el 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esto nos da, diríamos, la idea global de poder entender que va a haber todas estas manifestaciones fuertes de pecado, de maldad, hasta el día que Jesucristo venga. Vea, es fuerte porque dice, no hay arrepentimiento en los hombres. Va a haber estas manifestaciones, van a estar los homicidios. Hoy más que nunca vemos homicidios, desastres en muchos países, muertes sin sentido de un lado y de otro, hombres de Estado que lo hacen también en aras de su permanencia en el poder, homicidios, es del orden del día, ¿no? Hechicerías. Vea que nunca ha habido tanta manifestación de la hechicería y de todo lo que es oculto como en nuestros tiempos. Tenemos que dar un pantallazo no solamente de visión por nuestro país y mucho de lo que se ofrece a través de tantas expresiones que hay. Después se está hablando de la fornicación, el espíritu de inmoralidad, tan creciente, porque fornicación no es solamente un acto en sí, está hablando de este espíritu fuerte de inmoralidad que reina en el mundo, con todo lo que significa hoy en día para nosotros aquí en Argentina, con todo lo que leyes que atentan precisamente contra la familia. Y los robos y los hurtos ni hablemos porque es corrupción, robos, es del orden del día. Hay mucho de esto, está, y va a continuar. Aquí estamos nosotros, aquí está la iglesia. Mirando un poquito más allá, frente a toda esta realidad inobjetable, porque no la podemos negar, en cosas que tenemos hoy y mayores que vendrán, porque lo que Jesús dijo es realidad. Estamos viviendo tiempos así, incremento de la maldad. Recuerdo una de las conferencias anteriores donde se hablaba de la luz que resplandecería sobre la iglesia, pero además la maldad creciente que habría sobre las naciones del mundo. Entonces esto nos habla de poderes que se están movilizando para la destrucción y para la venida del anticristo quizá, o de todo este espíritu contrario a la iglesia, para destruir la obra de Dios. Por eso está toda esta maldad pretendiendo reinar. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? Bueno, vea un segundo concepto que quiero dejarles. En Mateo,
capítulo 24, tenemos lo que Jesús nos habló en el sermón profético. Es un sermón que habla muchos aspectos proféticos de los días futuros, cosas que se cumplieron y otras que se tienen que cumplir. Bueno, allí, bien claro, el Señor desde el versículo 11 y aún el 10, Él dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, precisamente esta expresión de Jesús, el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vea, ¿cómo influye en la vida de la iglesia todos estos poderes de tiniebla y de oscuridad y toda esta maldad que es tan creciente en la vida de la iglesia, en la vida del mundo? Voy a tomar un poquito ya que no tenemos agua aquí. Perdón. Ahora, dice que muchos van a tropezar. No está hablando de los inconversos, está hablando de los creyentes. Habrá cuestiones y habrá situaciones que hará que muchos en la iglesia tropezarán. ¿No? Lo tiene ahí en la Escritura, ¿no? Y aún se van a aborrecer unos a otros. Las consecuencias de todo lo que es este espíritu tan suelto en el mundo es que afectará la vida de muchos de aquellos que han creído en Jesús. Muchos tropezarán, lo primero que dice. Más dice, muchos serán engañados, porque habrá falsos profetas, que se levantarán, que dirán, no es así como se está anunciando, se está predicando, es un tiempo de jolgorio, un tiempo de fiesta, no deja de haber tiempo de fiesta igual, pero digamos, como que todo va a pasar, es liviano. Falsos profetas se levantan. Donde, como hubo en todos los tiempos, usted sabe que la Biblia nos muestra tantos que se movieron en falsedad habiendo pasado por escuelas de profetas. Hoy en día tenemos falsos profetas y muchos serán engañados. Dice más, muchos se van a enfriar. La maldad es tanto, las palabras proféticas falsas son tantas, que muchos van a enfriar su amor para con Dios. Perderán el sentido de esa intimidad con Él y esa búsqueda, como estamos hablando estos días, ¿no? O vamos a hablar en estas conferencias. Perderán ese anhelo por Dios. Esa fuerza que fue tan significativa en la última conferencia, cuando realmente allí en Mar del Plata hablábamos de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Muchos van a enfriar, no es solamente un mandato, hay algo que deja de ser adentro de la vida y se pierde la esencia. Y muchos van a dejar de perseverar, quiere decir que se desaniman, empiezan a descalificarse a sí mismos por ciertas situaciones o cosas que ven o ministerios que fracasan y los llevan, los arrastran, pero no perseverarán hasta el final. Las consecuencias sobre la iglesia son fuertes. Las consecuencias sobre el pueblo de Dios están, por alguna razón las tenemos no enunciadas aquí en la palabra. Cuando yo les hablo esto, usted sabe que siempre me gusta buscar la base bíblica, ¿no?
Hay conceptos distintos sin duda alguna, pero estamos viviendo en estos tiempos de muchos que tropiezan, de muchos que son engañados, de muchos que se enfrían con Dios y de muchos que no perseveran. ¿Qué punto, no? No quiero ser tan, digamos, oscuro, lúgubre o pesimista, porque no es así. No. Pero esta es la realidad que tenemos que enfocar, que tenemos que vivir. Otro concepto importante. Yo encuentro en la palabra algo que, bueno, Hugo mencionó varias veces. La intervención divina. Es su búsqueda amorosa. Es tan elocuente esto en la palabra, ¿no? Como Él busca. Es cierto, hay algo que tenemos que hacer nosotros en buscarle, pero Él busca, nuestro Dios nos busca. Y en medio de toda esta situación tan caótica, podemos decir que estamos viviendo y quizá vamos a vivir peor todavía, en medio de todo esto está el pueblo del Señor, en el cual el Señor nuestro Dios ha intervenido, porque le ha buscado. Mire, Mateo 13 nos habla, yo sé que no están por casualidad ahí, este capítulo de Mateo 13 habla de todas las parábolas que el Señor dejó allí, que tienen una correlación unas con otras para hablarnos del trato de Dios. Porque Él establecía los principios de su reino, de su gobierno, y nos alertaba sobre las cosas que vendrían. En las 4 primeras parábolas que les habló públicamente Jesús allí en Mateo 13, vemos la gran oportunidad de la gracia divina abierta ampliamente para todos. En la palabra del sembrador, él buscando, y el hincapié y la fuerza de la palabra no es tanto que hubo un buen terreno, sino que se rechazó lo que Dios estaba trayendo. Cuando sigue adelante la parábola del trigo y la cizaña, vemos que Él presenta la oposición que iba a tener esa genuina palabra del reino presentada. Iba a haber juntamente con la siembra de lo bueno, lo malo. En la parábola siguiente, cuando Él habla de la semilla de mostaza, si bien la potencia que tiene la semilla de mostaza en sí es usada en muchas maneras en la Escritura, sin embargo, cuando Él habla del desarrollo del reino allí, está hablando de algo que iba a pasar, que iba a malograr, iba a abortar los principios fundamentales que Él estaba enseñando. Porque no es en la gran cantidad, el reino se ha extendido evidentemente en todo el mundo, hay muchos que hablan del reino, hay muchos que hablan de Jesús, hay muchos que hablan del cristianismo, pero los principios iniciales de lo que Jesús plantó no están. Esa parábola nos habla allí. La parábola de la levadura, contrariamente a muchas interpretaciones que por ahí aparecen, está hablando de la corrupción poderosa que se manifiesta aún en la agencia del reino, en las cosas de Dios. Por más que le den vuelta, siempre tenemos que pensar que Jesús hablaba en base a lo que conocían todos, de lo que era la levadura, que era la levadura de los fariseos, habló por hablar de la maldad, ¿no? Ahora vean una cosa, estas 4 parábolas estaban anunciando ya cosas que iban a pasar a través de todos los tiempos. Pero cuando el Señor viene más allá, encontramos, cuando habló en la intimidad con los discípulos, que Él presentó otras parábolas que hablaban de la búsqueda del amado por su amada. Ahí está el punto tan importante en este tiempo para nosotros. La búsqueda del Señor. Y esto quiero que, sí, detenerme un momentito para ver esta parábola allí en
en Mateo 13, precisamente, donde habla el capítulo, versículo 44, habla el versículo 45 y versículo 46. Primero de todo, Él presenta el tesoro escondido. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabe? Las parábolas son figuras, comparaciones, metáforas y más que metáforas, ¿no? Historias. Pero vea, el tesoro escondido. Lo inmediato a veces es pensar el tesoro escondido es Jesús. Sin embargo, el sentir de todas estas parábolas que están en unidad está hablando de la búsqueda de su iglesia amada, escondida a través de los siglos, pero la buscaba, para hallar ese trasfondo bíblico que tenemos del tesoro. Ya había hablado el Señor a su pueblo en la antigüedad a través de Éxodo, Moisés. Se había dicho que si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, decía el Señor. Así está en Éxodo 19, 5, 6. Especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos de la tierra. Así que ya en el principio de las cosas, en el propósito santo de Dios, la iglesia estaba escondida desde antes de la fundación del mundo. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahí está el punto crucial, ¿no? No cambió ese propósito. Estas son las palabras que habrán de hablar. Decimos, está hablando allí en Éxodo 19, 5, 6. Estamos frente a un llamado de ser sacerdotes, presentándonos delante del Señor y también santos. Ese tesoro, el Señor dio todo, porque entregó todo en la cruz para comprarlo. Nos busca su iglesia, busca su amada. Aún Malaquías habla de esto, y serán para mí especial tesoro, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, dice. Hablando de eso, la Biblia nos habla de que el pueblo escogido por el Señor es un tesoro especial. Ese tesoro escondido, Él lo estaba buscando. Dio todo. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la gracia, pero Él nos busca. Él nos desea. Él desea su iglesia, es su amada, es la que está preparando. Es la que está buscando primero y preparando para presentarla santa, sin mancha y sin arruga, delante del mundo espiritual. Hay un anhelo poderoso de parte de Dios en buscar y amar a su iglesia, a ella muchas veces escondida. Hoy no es todo lo que aparentemente pasa y ocurre por lo que conocemos de internet, noticias de aquí y de allá, sino hay tantos lugares donde no sabemos está la iglesia escondida, ese tesoro escondido. Y el Señor está levantando. Pero sabe, las parábolas nos llevan a algo más. No dice solamente de la iglesia, habla de vos y habla de mí. Porque Jesús dijo algo más ahí. Dice el versículo siguiente de capítulo 13, también
el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que, habiendo hallado, entonces, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué cosa, ¿no? Una perla. No era muy común, quizá en el uso de los tiempos bíblicos allí cuando hablaba la perla, pero era conocida como algo precioso, único, y era de gran precio. Ahora vean, aquí encontramos la búsqueda de uno, su vida, mi vida, personal, ¿no? Si bien él vendía todo y hacía todo por su iglesia, sin embargo, también entregó su vida, dio su sangre preciosa para que haya rescate para muchos, para que haya restauración, para que haya salvación, para que haya sanidad, y lo hizo por uno, por esa perla que iba a encontrar. Ahora, interesante el punto, ¿no? Porque Jesús encuentra esa perla, pero falta mucho para que sea. Me limpia, me pule, me purifica. ¿Sabe que en el uso regular de los que cosechan perlas, que se cosechan en los corales en ciertos lugares del mundo, ¿no? Ellos, cuando la extraen, no sirve enseguida. Tienen que purificarla, limpiarla, ponerla en ácidos, de tal manera que pueda sacar su brillantez y su calidad. Ahora, qué bueno es que vemos esto en los tratos que Dios hace con nosotros. Él nos ama, Él nos busca como esa perla preciosa. Pero vea, Jesús ve el diseño ya terminado. No ve el principio solamente, ve el diseño terminado. Cuando escogió a Simón Pedro, pescador, que le dijo enseguida: ven y te haré pescador, serás pescador de hombres. Él no miraba al Pedro rústico ahí, ni miraba lo que iba a pasar después con muchas de las situaciones que tuvo que enfrentar Pedro. Él vio la obra terminada, la perla preciosa. Y así sucesivamente usted puede encontrar ejemplos bíblicos en los cuales vemos ese amor tan grande del Señor derramado que busca constantemente esa vida. Y a veces la purificación significa dolor, significa sufrimientos, significa costo en entregas, en dedicación, en vida rendida, en decisiones puramente reales y buenas. ¿Se da cuenta? Entonces, en medio de todo eso está ese trato amoroso de Jesús que nunca nos deja, porque nos ha buscado como algo precioso para que podamos serle útil a su obra, a Él mismo. Y Filipenses 3:10 decía el apóstol Pablo que podía tener tantos galones para decir: yo ya he terminado, yo ya he hecho tantas cosas. Yo no sé si hay alguien que le ha igualado en el ímpetu misionero y en el arrojo por predicar el Evangelio, levantar iglesias, llevar la palabra, todo lo que nos dejó el apóstol Pablo. Sin embargo, él dijo: no terminé. A fin de conocerle, decía. Yo quiero conocerle más. Yo quiero que el poder de su resurrección, conocerlo más, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él. Y si Él, Pablo, el apóstol, en medio de todo lo que podía decir, he terminado ya las cosas, Él decía, yo quiero más, no me conformo, es porque sabía que había algo todavía que debía ser purificado, debía ser cambiado, debía ser transformado, debía ser puesto como esa perla que es expuesta a tantas situaciones, pero que al final reluce. Esto es lo que Dios hace por nosotros. Mi pregunta esta noche, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál será mi respuesta a este amor tan grande del Señor que me busca? A esto que Él ha diseñado para que pueda brillar en tiempos de oscuridad, como los que estamos viviendo. En tiempos de creciente maldad, como estamos viviendo, Él ha diseñado para que podamos mostrar la gloria del Señor. ¿Qué hago? ¿En qué estamos? ¿Cuáles son mis decisiones en este momento? ¿No? Debemos preguntarnos al comienzo de esta conferencia, realmente, porque las decisiones tienen que ser, para mi modo de entender, correctas, ¿no? Consecuentes con una vida que deseamos, no emotivas simplemente, no sentimentales, porque si bien es cierto que entran los sentimientos y también Dios es emotivo y tiene emociones porque nos ama, sin embargo, las decisiones que hacemos este tiempo van a ser fundamentales para enfrentar todo lo que tenemos por delante y para seguir perseverando en Dios. En Romanos capítulo 6, si me acompaña un momentito, es mucho lo que tiene la Biblia a decirnos al respecto. Yo creo que estos días va a ir hablándose mucho más los hermanos que van a estar a la mañana y los obispos que estarán a la noche. Pero en Romanos 6, el apóstol nos marca quizá tres cosas aquí que podemos ver en el versículo 11. Aquí tenemos. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ya vea. Primera cosa, ¿qué nos da seguridad? Saber lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que somos delante de Cristo. Pablo dice, debemos considerarnos muertos. Porque Él nos ha llamado para entrar en la vida plena que revela esa vida de resurrección. Dice, si realmente estamos dispuestos a morir a lo que somos, vamos a vivir. Son decisiones fuertes, ¿no? Porque puedo pasarme mucho tiempo alabando y levantando la mano y demás, pero considerarme muerto. El sentido espiritual, ¿no? Ya hablamos. Y Pablo está hablando de eso. ¿Para qué? Porque esa seguridad me da a conocer quién soy en Cristo, muertos al pecado, pero vivos, resucitados por el poder de Él. Es la obra de la cruz, es la obra de su resurrección en mí. Es lo que Él hace. Pero debo considerarlo, por eso dice, y debo tomarlo, debe ser lo mío. Debo creerlo y debe ser una actitud de entrega cada día. Estoy muerto, pero vivo para Él. Además, está hablando de una resistencia al pecado. Porque dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos dice, sacrificio, o nuestro cuerpo para iniquidad, como está viendo. Entonces, ni sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vosotros vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
Entonces está diciendo que esto es muy amplio, es muy teológico, quizás es muy doctrinal, pero hablando de la obra de la cruz, justificación, lo que significa, ¿no?, nuestra relación con Dios, lo que Él ya hizo a favor nuestro, pero está diciendo de que debe haber una actitud. Por eso hablo de definiciones concretas, hablo de decisiones. Tengo que tener una actitud para que el pecado no reine en mí. No es legalista el punto, es gracia. ¿Y quién lo dice? Lo dice Pablo, que atacó tanto el legalismo, ¿no? Es gracia. Pues está diciendo, yo conozco lo que Jesús hizo por mí, debo resistir esa obra de la maldad. Este tiempo que nosotros tenemos que vivir, debemos resistir todo el impulso y toda la fuerza de la maldad que nos rodea. Pararnos firmes delante del Señor. Y en esa resistencia está hablando de la búsqueda que debemos hacer, porque dice Pablo, también presentaos. Allí el versículo siguiente, ¿no? Mejor dicho, el versículo 13. Sino presentaos, el final del versículo. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Observe. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que debemos presentarnos delante de Él. De vez en cuando venimos a conferencias, cuando estamos juntos en estos tiempos tan preciosos que nos da el Señor, o cada día, porque la lucha es cada día, querido. La lucha es cada momento. No podemos dejar pasar el tiempo. Preséntate para que los miembros, nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser todo, pueda ser un instrumento para justicia, para mostrar la justicia en medio de todo lo que es la injusticia de estos tiempos. Por eso necesitamos recibir todo lo que viene de gracia, todo ese amor de aquel que nos ama, que nos busca, que nos ha llamado, pero también estar dispuestos a presentarnos delante de Él con todas nuestras debilidades, con nuestras falencias, y pedir misericordia y pedir clamando a Él que nos dé el don del arrepentimiento. La vuelta constante a Él, eso va a ser la búsqueda que me va a llenar del impulso poderoso del Espíritu Santo, y entonces algo poderoso va a ocurrir, claro, porque Dios es fiel a su palabra. Debemos creer no solamente lo que por ahí sentimos, sino lo que Él dice, creerle. Esta palabra no está escrita simplemente para que la ignoremos, está escrita para que la creamos, para que la vivamos. Y esto nos lleva a esa búsqueda, claro, a esa dependencia, a ese exponernos, a ese decir, Señor, acá está mi vida. Este tiempo, ¿cómo quieres que yo funcione? Este tiempo, ¿qué necesito de ti? Este tiempo, la fortaleza que cada día, para vivir en santidad, para vivir entregado a ti, para vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Esa búsqueda, ese deseo del corazón. Hay algo que Jesús dijo a sus discípulos, dijo muchas cosas en Mateo 16, 17, cuando entró en la tierra de Cesarea. No tenemos tiempo para analizarlo todo. Pero yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué Cesarea? No lo tenemos registrado como un lugar muy santo, pero Jesús dijo cosas allí, a los suyos, sobre todo, sus discípulos, que no dijo en otros momentos. La Biblia me dice a mí, desde el capítulo 16 y versículo 13, que entró a la tierra de Cesarea. Y lo tenemos en el capítulo 17 también. Todas esas cosas pasaron allí. Hubo declaraciones asombrosas. Usted puede leerlo después. Hubo manifestaciones
tremendamente sobrenaturales como fue la transfiguración de Jesús. Ahora, en medio de todo eso, cuando él le preguntó a sus discípulos quién decían que era la gente, y Pedro declara esa declaración poderosa: tú eres el Cristo. Y él dice toda la autoridad que iba a tener la iglesia sobre las puertas del infierno, sobre el atar, el desatar, y en el nombre de Jesús. Bueno, todo eso algo muy, muy, muy fuerte, muy poderoso, que en muchos lados se usa y no se deja de usar, es bueno, pero descolgado a veces no funciona. Por eso quisiera que miráramos un poquito para ver el fondo de todo esto. Entonces Jesús después habla de lo que todavía no había hablado. Habla de la cruz, lo que iba a enfrentar, su muerte. Esto motivó que Pedro saliera con otra declaración, que era un exabrupto, ¿no? Pero todo eso fue dado ahí, en esa tierra de Cesarea. Capítulo 17 dice que el monte de la transfiguración llevó a 3 de sus discípulos allí también, en esa misma tierra. Muchos observan que era el monte Hermón. Era en ese lugar donde fue, en uno de los montes, porque son muchos, quizás geográficamente alguien puede decirlo y explicarlo mejor, pero la cuestión que fue en ese lugar. Y lo interesante de la transfiguración allí, de todo este proceso que hablo, es que está reconocida esa tierra como un lugar de muy fuerte manifestación de las tinieblas. Había registros arqueológicos, se conocen, altares levantados a Baal por todos lados. En las cuevas del monte había una cueva dedicada también a un dios griego pagano y también idolátrico. O sea que el lugar donde hubo la manifestación trascendental de la transfiguración fue el lugar de fuerte oposición. Como estaba diciendo el Señor, miren, aquí, en este lugar, las puertas de la iglesia tienen que prevalecer, ir más allá contra todo lo que es del infierno. Y cuando bajaron del monte, después de la gloria de la transfiguración, se encuentra Jesús con que sus discípulos no habían podido echar afuera un demonio. Bueno, habló de la poca fe que tenían y lo demás, y también les dijo al final algo que siempre o generalmente es bastante mal interpretado. Dice, esto no sale si no es con oración y ayuno. Pero no hablaba del hecho en sí. Yo veo acá algo poderoso, permítame que se lo explique. Veo que el Señor le estaba diciendo, todas estas declaraciones son fuertes, son maravillosas, son grandes. Todo lo que ustedes vieron en el monte es una manifestación de mi gloria. Pero hay algo que les estaba indicando. No podrán lograr enfrentar todo este cúmulo de tiniebla, de oscuridad y de maldad que está rodeando si no suben al monte. Entiéndame. Si no toman la actitud de ir al monte, esa oración y ayuno era en la búsqueda. No era hacer mucho ayuno, porque muchos lo hacen y nunca suben al monte. Era una actitud de fe, digamos, creciente en buscar aquella realidad espiritual y sobrenatural de Dios que les había presentado Jesús. Toda esa gloria, ustedes tienen que subir al monte. Por eso no se quedaron en el monte. Lo gustaron 3 de sus apóstoles, pero era también para todos aquellos que habían fracasado con el otro intento y no pudieron realmente lograrlo. Jesús les dijo, hay simplemente una realidad espiritual. En ese monte de mi presencia van a encontrar todo el poder, toda la gracia, toda la fuerza para enfrentar todas estas tinieblas y esta oscuridad. Bien, ¿qué hacemos hoy? Sabe, al terminar este día, primer día, no quiero demorar mucho más, pero quiero llevarte a una oración bíblica en Salmo 139. Por favor, si quiere buscar conmigo.
Salmo 139, versículo 23 al 24. Es una oración de mucho significado, ¿no? En realidad, es una oración de examen personal. Si estamos dispuestos, este tiempo que el Señor llama a buscarle, este tiempo que es la generación de los que le buscan, este tiempo en medio de tanta maldad, tanta oscuridad, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? La oración está allí, como dije, Salmo 139, últimos versículos, versículos 23, 24. Y entonces está marcado varias cosas que dice el Señor. Primero, un clamor: examíname. Piense un poquito. Voy a presentarme delante de Dios. Examíname, oh Dios. Los exámenes nuestros no sirven. Son simplemente centrados en nosotros mismos. Examíname, oh Dios. Un sincero clamor. ¿Qué más dice? Conoce mi corazón. Conoce. ¿Quién otro puede conocer el corazón? Si tantos fracasos tenemos porque creemos que conocemos el nuestro. Conoce mi corazón. Observes, qué oración. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Más. Pruébame. Ay, ahí es un poquito más difícil. Estoy pidiendo, Señor, prueba lo que está en mí. Si es genuino. Pruébame, oh Dios. Conoce mis pensamientos. No hay otro como tú debes conocerla más profunda intimidad. Conócela. Ojo, estoy orando, estoy presentándome delante del Señor. Estoy exponiendo mi vida. Y en ese conocer mis pensamientos, dice el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Quién otro puede señalarnos con autoridad nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades y marcarnos lo que está mal para que esa justicia de Dios no se manifieste? ¿Quién otro? Nos estamos presentando delante de Él porque quiero buscarle. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces, Señor, guíame. Guíame por el camino eterno. ¿No le parece buena nuestra oración? Yo le recomiendo que estos días aquí pueda hacerlo con sinceridad, con honestidad delante de Dios. Todo está dispuesto por el amado para sus amados. Pero hay una actitud de fe, de dedicación, de entrega, decisiones firmes para enfrentar estos tiempos. Así, con Dios en nuestro corazón, con el Señor obrando en nosotros, con el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, para darnos revelación mayor y para mostrarnos cómo en medio de las tinieblas, la luz que Él ha derramado en Peñiel, en la iglesia, va a resplandecer para lucharla, para enfrentar las oscuridades, para enfrentar los espíritus violentos y de maldad que se están ya manifestándose, para levantarse en fe y creer que a pesar de todo, el nombre del Señor prevalece en medio nuestro y nosotros. ¿Hay esperanza? Claro que sí. No te decaigas por lo que veas o lo que vayas a ver. En Dios está nuestra esperanza. El objetivo es Él. Búscalo, acércate, porque gracia, mi querido, mucha gracia hay y en abundancia.
porque Él nos ama. Él nos ama y ha derramado su Espíritu para que esté al lado nuestro cada día. Cierra tu Biblia, por favor. Quisiera tener una oración final. No sé si vamos a tener algo más. Dejo para los hermanos pastores que están en esta conferencia. Pero esto es lo que estaba en mi corazón. Quiero compartirlo. Y pido al Señor en este momento, Señor, que buen Dios, buen Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos siendo necesitados de tu amor que fluye, de tu gracia. Sí, ¿quién otro puede dárnoslo? Prepáranos, Señor. Este tiempo, prepáranos. Prepara a tu pueblo, prepara a tu iglesia. Que permitamos que tu palabra, poderosa palabra, trabaje en nuestro corazón, en nuestro ser. Que nos muestre la grandeza sin igual que tú eres para nosotros y has preparado para nosotros. Señor, yo tengo esperanza. Días de gloria veremos, a pesar de las tinieblas, a pesar de oscuridades, a pesar de los espíritus, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Bendice, te ruego, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.